Buen día a todos, hermanos, sean todos bienvenidos a esta reunión. Damos gracias al Señor porque podemos seguir grabando, podemos seguir transmitiendo y podemos seguir aprendiendo de su palabra a través de este medio. Vamos a orar en esta hora para iniciar este culto. Te agradecemos, Padre Eterno, porque nos permite seguir, Señor, transmitiendo estos cultos, Señor, aprendiendo de tu palabra a través del mensaje. Te pedimos, Señor, que tú en esta hora tomes cada cosa que hagamos, Señor, para tu agrado, Padre Santo. Te pedimos que tú uses a mi hermano también que trae tu palabra en esta mañana, Padre Santo. Te pido que lo uses y que podamos aprender tu voluntad, Padre, a través de su mensaje. Y también te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y por cada persona que, pues, Señor, que ve estas transmisiones. Te pido que tú abras su corazón y abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender y poner en práctica lo que dice tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. No falla el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva,
ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, amén. Aleluya, gloria, aleluya, amén. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Alabadle, bendecid su nombre. Aleluya, gloria, aleluya, amén. Aleluya, amén. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Sean bienvenidos nuevamente en esta reflexión de la palabra de Dios. Seguimos meditando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5, versículo 22 al 26, en el cual estamos reflexionando sobre el fruto del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios así, en el versículo 22 al 26. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Y esta es la traducción, la nueva traducción viviente. Entonces estamos meditando sobre el fruto del Espíritu Santo. Entonces vimos en las 2 semanas que han pasado. Primero vimos el fruto del Espíritu como una expresión del carácter interno, que es el amor, gozo y la paz. Y también vimos el fruto como una expresión del carácter hacia el prójimo, hacia nuestro semejante, que es la paciencia, la amabilidad y la bondad. Pero hoy vamos a hablar acerca de las características que da el fruto del Espíritu Santo, que habla de la diferencia que debe tener el cristiano con el mundo, con la forma de ser de una persona que no ha conocido a Cristo. Entonces recordemos que el fruto del Espíritu Santo es el carácter del cristiano, es la verdadera esencia de la vida cristiana. ¿Sí? Aunque el apóstol Pablo presenta estas 9 características o 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo, recordemos que es solo un fruto. No son 9 frutos, sino es un solo fruto. Son los aspectos del carácter del cristiano. Entonces el fruto del Espíritu nos muestra de qué modo la persona vive para Dios. Nos dice quién es la persona. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos conecta con Jesús por medio de su palabra, por medio de la oración, entonces las características de Él comienzan a ser reveladas en nuestra vida, en nuestra manera de ser. Y vemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, del 1 al 11, nos dice que para dar fruto hay que estar unido ¿a quién? A la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús, ¿sí?
La vid verdadera es Jesús. Si nosotros estamos unidos a Él, dice que vamos a llevar mucho fruto. Entonces nuestra responsabilidad es permanecer unidos a Cristo. Y de esa manera la vida de Cristo será reproducida en nosotros. Y entonces vamos a reflejar el carácter de Cristo. Vemos que en Mateo capítulo 7, versículo 17 nos dice: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Nuestra nueva naturaleza en Cristo debe de reflejarse por los frutos también que caracterizan al Hijo de Dios, es decir, buenas obras, buenos frutos. Sí, como nos dice esta parte de la palabra de Dios, que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que si tú has nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, vas a dar frutos que corresponden a un cristiano, a un hijo de Dios. Pero si tú dices que eres cristiano y no reflejas el carácter de Cristo, medita en eso, porque dice la palabra de Dios que un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Sí? Entonces el fruto bueno es el resultado de nuestra relación permanente con Cristo. Ese fruto viene porque ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y Él es el que provoca que nosotros tengamos un carácter diferente a lo que tiene el mundo. Así que si tú has nacido de nuevo, tu naturaleza espiritual hará que reflejes en tu diario vivir las cualidades de una persona que habita en Cristo. Una persona que tiene a Jesús en su corazón. Una persona que tiene al Espíritu Santo en su vida. Y entonces, estas características, que es el fruto del Espíritu, va a reflejarse en nuestra vida diaria. Unos más que otros, y eso va a depender de la entrega o de la sumisión que tengamos hacia el Espíritu Santo. Así es que, mis amados hermanos, en este pasaje, en especialmente de Gálatas, el versículo 22 en especial, encontramos estas cualidades del fruto del Espíritu Santo, el cual debe caracterizar a toda persona que ha nacido de nuevo. Es decir, una persona que ya tiene el Espíritu Santo, que es cristiano, que es un discípulo de Dios y que ha sido regenerado. ¿Sí? Y estas cualidades que ya vimos las 2 semanas es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad y bondad. Pero ahora vamos a ver el fruto del Espíritu Santo como una expresión del carácter opuesto al mundo. El carácter que es opuesto al mundo. Y lo primero que vemos y que nos dice la palabra de Dios, y estoy usando 2 traducciones para que no se pierdan, que es la NBI, más bien 3, la NBI, la Nueva Traducción Viviente, y la Reina Valera 60. Entonces la palabra fidelidad, como lo dice en la NBI, y en la traducción 60 dice fe, que es la palabra griega en el cual quiere decir fiel, fidelidad, confianza en Cristo. Entonces este carácter del cristiano debe reflejarse por una confianza plena en Jesucristo, una fidelidad al mandato, a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 1:17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. El justo. ¿Quiénes son los justos? No hay ninguno, dice la palabra de Dios. Pero Cristo Jesús, a través de su muerte, a través de su resurrección, ahora todos los que hemos recibido ese regalo por medio de la fe, somos justificados. Y entonces ya somos
justos. Y entonces la palabra de Dios dice que todos los justos vivirán por la fe. ¿Qué quiere decir esto de vivir por la fe? Que viviremos siempre confiados en que Jesucristo, nuestro Señor, va a proveer todas las cosas que necesitamos. Y por lo tanto, como tenemos esa plena confianza en Él, vamos a ser fieles a todas las cosas que vienen de Dios, a todas las áreas de nuestra vida. Y Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. La fe que está hablando aquí es la fe salvadora, la fe que tenemos para creer en Cristo y el cual nos salva. Pero lo puse para poder también entender un poquito más lo que quiere decir el fruto del Espíritu, que es la fe, ¿sí? Que la fe o la fidelidad también proviene de la palabra de Dios. Si nosotros somos fieles a la lectura de la palabra de Dios, somos fieles en la oración, si somos fieles en visitarnos unos a otros, nuestra fidelidad a Dios va a ir creciendo, nuestra confianza en Dios va a ir creciendo más y más, ¿sí? La fe como fruto del Espíritu, nos dice en Romanos 1:17, de hecho, que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo, otra vez, vivirá por la fe. Entonces nosotros que ya hemos sido justificados, que ya hemos nacido de nuevo, que somos criaturas nacidas de nuevo, se va a caracterizar nuestra vida porque vivimos en fidelidad. Somos fieles a Dios, somos fieles a su palabra, somos fieles a su matrimonio, a su esposo, a su esposa, es fiel a su iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esa plena confianza en su Señor, que es Jesucristo. Y entonces esta palabra que dice: el justo vivirá por la fe, es una palabra de Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. En el cual en la versión Reina Valera dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta, no se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. Entonces vemos que el fruto del espíritu de fe se trata de fidelidad. Y la fe no es una actitud, o la fidelidad no es una actitud solamente mental, sino que da la idea de una obediencia continua hacia Dios. Y en Gálatas 5, 19, 23 se hace un contraste bien marcado entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ustedes ya lo hemos visto, que envidias, celos, rivalidades, pleitos, todas esas cosas son contrarios al fruto del Espíritu Santo. Pero el cambio, el don del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, lo que nos da es esa fidelidad. Las personas que no conocen a Cristo, es muy común la infidelidad. Sin embargo, la palabra de Dios dice que para todo aquel que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo como su Señor y Salvador, se va a caracterizar por ser fiel en todas las áreas de su vida. No solo en el templo o en la iglesia, no solo en su matrimonio, no solo con sus amigos, sino en todas, tanto en el trabajo, tanto en lo que depende, podríamos decir, del gobierno, por ejemplo, impuestos, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es una característica de que es hijo de Dios. Entonces la fidelidad es la capacidad de permanecer comprometido con una persona o causa sin importar lo que sucede. Y en este caso es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de permanecer confiados en que el Señor, nuestro Dios, nos sostiene todos los días de nuestra vida. Entonces la fidelidad está vinculado a la lealtad y a la atención que uno debe tener, o el deber que uno debe tener hacia nuestro prójimo.
podemos ver que también la palabra fidelidad deriva de la palabra fidelitas y su significado es servir a Dios. Entonces una persona fiel es confiable en sus palabras y en sus hechos. Y un ejemplo de lo que podemos ver de fidelidad lo vemos en el libro de Daniel, en el personaje de Daniel, en el capítulo 6, en este caso el versículo 4, donde dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eran funcionarios del rey y buscaban algo para poder acusar a Daniel para que ya no fuera el jefe de los funcionarios, ¿sí? Y estos funcionarios corruptos estaban buscando algo malo, algo que pudieran acusarle a él delante del rey y decirle: mira, este Daniel es así, es corrupto, es malo, es todo lo que podamos imaginarnos. Sin embargo, lo investigaron, le buscaron, pero no encontraron nada de qué acusarle, porque dice que él era fiel. Y en la NBI nos dice: Daniel era un hombre digno de confianza. Y entonces cada vez que alguien quiere decir algo en contra de nosotros, nuestra fidelidad va a defender nuestra causa. Nuestra fidelidad a Dios va a defender nuestra causa porque somos personas de confianza. Y si usted y yo y todos los que hemos creído en Cristo somos confiables en el trabajo, porque no dejamos nada incompleto. Somos confiables porque llegamos a tiempo. Somos confiables en la iglesia porque llegamos puntuales. Y hacemos nuestra labor siempre. Si permanecemos sin desmayar y si permanecemos firmes en el Señor, aun a pesar de ofensas, de críticas, de todo lo que pasa en nuestra vida, el Señor va a bendecir nuestra vida, porque somos sus hombres o mujeres de confianza. ¿Tú quieres ser un hombre o una mujer de confianza delante del Señor? Sé fiel en todas las áreas de tu vida. Y otra de las características del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre, como nos lo dice la Reina Valera. En la NBI nos dice la humildad, que es una palabra griega que exactamente dice eso, que es humildad y que se define como dulzura, apacibilidad y por implicación pues es humildad. Entonces esta palabra habla de alguien que está sumiso siempre a la voluntad de Dios y que no es soberbio para aprender y no es soberbio para ser corregido también. Sí, Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. La actitud o el fruto de la humildad es una actitud que todos nosotros debemos tener con quien sea. En este caso, la palabra de Dios habla de alguien que ha sido atrapado en el pecado. Pero dice que ustedes que son espirituales, restáurenlo con una actitud de humildad. Porque debemos pensar también en nosotros, que tal vez un día nos equivoquemos o pasemos algo y no queremos que nos traten tampoco con dureza. Por eso siempre pide el Señor que seamos amables. Efesios 4:2 también dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. La tolerancia es algo que nosotros debemos estar practicando todos los días de nuestra vida, porque somos diferentes todos. Cada uno piensa muy diferente, cada persona ve las cosas distintas a como la vemos. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios le decía: siempre sean humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor.
Y también Pablo le decía a Timoteo en su primera carta, versículo 6, 11, dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y también a Tito le dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, una característica que debe de tener el cristiano, hijo de Dios, es la amabilidad. Y por eso Santiago nos dice: despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Cómo podemos tener humildad? ¿Cómo podemos practicar la humildad? Primero dice Santiago que debemos despojarnos de toda inmundicia, o sea, de todo nuestro pecado, de todas las cosas que vienen en nuestra vieja naturaleza. ¿Cuáles son esas cosas que están en nuestra vieja naturaleza? Lo vimos al comienzo, que es pleitos, peleas, chismes, borracheras y otras cosas que nos está diciendo la palabra de Dios, que ya lo vimos anteriormente. Entonces, si nosotros nos despojamos de todas esas cosas, vamos a poder practicar la amabilidad. Entonces, la amabilidad es una actitud de humildad, opuesta a la arrogancia, a la vanagloria, al orgullo, al despotismo. Entonces, la mansedumbre no se demuestra en una degradación de las personas o una degradación de cualquier persona que tenemos ahí a nuestro lado. Ser manso significa estar dispuesto a hacer algo para el beneficio de otras personas. La mansedumbre, la amabilidad, hace que la persona sea cortés, considerada y servicial con los demás, sin importar quiénes sean. Entonces, por eso es que debemos marcar la diferencia nosotros como hijos de Dios, como el mundo. El mundo dice, hace bien a quien les hace bien, y al que no, fuchi. Pero nosotros no debe de ser eso, porque ¿qué diferencia hay? No hay ni una. Pero si el hijo de Dios, el cristiano, trata con mucha amabilidad a los que, a pesar de cómo son o que no se lo merezcan, eso habla mucho del Hijo de Dios. Entonces, la mejor señal de la madurez del cristiano es que pone a Cristo a superior a él, es decir, lo hace su amo y Señor. Su crecimiento espiritual se da en proporción al grado en que se exalte a Dios, en que se sujete a Él y que se deje guiar por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando nosotros somos humildes y tenemos cargas, posiblemente podemos entregarla a nuestro Dios. Podemos entregar nuestras cargas, nuestros cansancios, nuestras cosas que como seres humanos llevamos, y Él nos va a ayudar, nos va a bendecir, porque somos humildes y por lo tanto tendremos esa paz, recibiremos alivio y descanso en nuestra alma, disfrutaremos del refrigerio de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero si tú vives todo lo contrario, no busques la paz de Dios si no estás en paz con tu prójimo. Porque la palabra de Dios nos dice el Salmo 22, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Los que disfrutamos, los que vivimos, los que cada día tratamos de ser mejor y de vivir el fruto del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que comerán los humildes y serán saciados. No nos va a faltar nada porque el Señor mira tu corazón y mira cómo te comportas en tu vida diaria.
Y si tú eres joven, el apóstol Pedro dice así mismo: jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los que estamos en una posición de autoridad, cuando alguien no se quiere someter a esa posición de autoridad, Pedro está diciendo que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad debe ser una característica del Hijo de Dios. Y la palabra de Dios en el Salmo 37 también dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Santiago también nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y también nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y Mateo dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú quieres paz a tu vida, si tú quieres tranquilidad en tu vida, Jesús dice que lleves su yugo y aprendas de él, que es manso y humilde de corazón. Y de esa manera dice que hallarás descanso para tu alma. Si practicamos estas cualidades que es del fruto del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser muy diferente. Vamos a tener tranquilidad, paz, porque el Señor dice que estará abriendo, como nos dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y también la última cualidad que nos muestra en este pasaje, en este versículo de la palabra de Dios, es la templanza. O en pocas palabras, es el dominio propio. ¿Sí? Entonces el dominio propio es la habilidad dada por el Espíritu Santo para que tengamos control sobre los placeres de los sentidos, los apetitos humanos, el dominio de nuestras emociones y en general dominarnos a nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. Si tú eres propenso a enojarte, como ya vive el Espíritu Santo en tu corazón, tú tienes el poder para poder soportar cualquier cosa y no enojarte tanto. Si tú eres iracundo, tú tienes ese poder para poder dejar esa parte de tu vida. Si tú eres muy sentimental o muy emocional, que eres dado a deprimirte, tú tienes el poder del Espíritu Santo para someter esas emociones y cambiarlas con el poder de Dios. Y hay muchas otras cuestiones que son de nosotros como seres humanos, pero que el Dios ya nos ha dado ese poder, que es el Espíritu Santo, para poder controlarnos. Porque 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar el dominio propio? Primero, debemos fijarnos en qué cosas no podemos controlar y depositarlos en las manos de Dios. Y fijando nuestra mente en esas cosas buenas que tenemos nosotros y poder incrementarlas. Es a través también de la oración, en el cual
si platicamos más con Dios y le decimos, Señor, ayúdame a controlar estas áreas de mi vida que no puedo controlarla, el Espíritu Santo que ya vive en ti va a poder ayudarte más, porque estás alimentando el fruto del Espíritu. Pero esto requiere disciplina, ¿sí? Es disciplina. La templanza no es una mera actitud o moderación, es más bien un dominio propio que surge como resultado de una autodisciplina. Y en el sentido práctico, la templanza se da, como nos dice 1 Corintios. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo le decía a los hermanos de Corinto, dice que debían someter sus cuerpos, ¿sí? Que debían controlar su cuerpo, que deberían dominarlo, pero ponía el ejemplo del atleta, que los deportistas con mucha disciplina se entrenan para poder ir a un evento, a un concurso, para poder ganar premios. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, todos los atletas han pasado un proceso de disciplina, de entrenamiento, de alimentación. ¿Para qué? Para que puedan rendir en el momento de la competencia. Igual el apóstol Pablo nos dice que así también es nuestra vida espiritual. En la vida del cristiano es una disciplina constante en el cual vamos sometiendo cada día más todas esas cosas que tenemos que no lo podemos aguantar más. Si tú eres enojón, domínalo. Si tú eres iracundo, domínalo. Si tú eres muy sentimental, domínalo. Pídele a Dios que te ayude a dominar todas esas cosas. Es que necesitamos entonces ejercer la disciplina a fin de que nosotros como cristianos aprendamos a dominarnos a nosotros mismos. Y es muy importante que entendamos nosotros que el Espíritu Santo no elimina inmediatamente los deseos e impulsos y la tendencia de nuestra carne. Ahí están, como habíamos dicho la otra vez, ahí están nuestra antigua naturaleza. Pero antes no teníamos la libertad de poder someterlo, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora ya hemos sido libres. Ya podemos decirle no al pecado, ya podemos decirle no a cualquier cosa que nos quiera volver a someter, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos practicar y desarrollar el dominio propio. Ese dominio propio que viene de parte de Dios y que por medio del Espíritu Santo podemos lograrlo. Y entonces el dominio propio nos va a ayudar a hacer morir los malos deseos, las pasiones malas, los apetitos carnales. Entre otras palabras, el Espíritu Santo nos ayuda a autodisciplinarnos y a autodominarnos. Hay muchas personas en las cuales no pueden controlar su enojo. Cuando se enojan, tiran cosas, pelean, insultan y todas las cosas. Pero si el cristiano no debe de caracterizarse de esa manera. Si tú eres una persona que por cualquier cosita explota, ora mucho a Dios. Dile al Señor que te cambie, que te transforme. Porque esa no es una cualidad de los hijos de Dios. Si tú peleas a cada rato, discutes, ofendes, esa no es una característica del Espíritu Santo. Y tú debes dominar esas cosas que hacen que puedas dañar a otras personas. Porque el fruto del Espíritu Santo está en conflicto contra las obras de la carne. Y el fruto es el resultado de una semilla ya puesta en nosotros y que tiene que dar fruto. Sin la semilla, en otras palabras, no puede dar fruto. Y la semilla
podríamos decirlo de esta manera, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Pero también parte de lo que nos ayuda a que el fruto se vaya produciendo cada día más es estudiar, leer, someternos a la palabra de Dios. Porque si el Espíritu Santo ya vive en ti, tú tienes esa capacidad de poder someter todas las cosas que tú tienes como persona y que son no muy buenas para nuestras relaciones personales, interpersonales, sociales. Y Juan 1:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Algo muy importante que debemos entender, mis queridos hermanos, es que para lograr reflejar estas características del fruto del Espíritu Santo es estar unido a Cristo. Si tú no estás unido a Cristo, no esperes maravillas de ti. Como nos dice este pasaje de la palabra de Dios, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y creo que muchos de ustedes ya lo han experimentado. Cuando no leemos, cuando no oramos, cuando ni por aquí nos pasa en nuestra mente que está Dios, hacemos lo que queremos y muchas veces tomamos decisiones equivocadas y nos va muy mal en la vida. Por eso Jesús dice que separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Por eso el secreto para una vida llena de armonía, de paz, de tranquilidad y de mucho fruto es estarnos sometidos a Cristo Jesús. Estarnos sometidos a la guía del Espíritu Santo. Porque así como dice la palabra de Dios, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces la voluntad de Dios para sus discípulos es que tengan de todo a través del fruto del Espíritu Santo. Pero ¿en qué va a evidenciar el fruto o el cristiano? En su carácter. ¿Cómo sabemos si es un hijo de Dios? Porque muestra un carácter de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Así es que el llamado que les hago es esto: vivamos mostrando, caracterizando el fruto del Espíritu Santo, porque Dios, que es fiel, Dios nos los ha dado para que lo mostremos a la sociedad. Así es que para terminar o para concluir, mis queridos hermanos, hemos visto en estas 3 semanas las cualidades del cristiano, es decir, el carácter del cristiano, que primeramente se debe caracterizar con tener amor, tener gozo, tener paz, tener paciencia, tener amabilidad, tener bondad, ser fiel, ser humilde y tener dominio propio. Entonces Dios espera que como hijos de Dios mostremos estas cualidades que son de la naturaleza de Dios. Que no debemos seguir siendo igual que el mundo. Nosotros debemos mostrar la diferencia, mostrar nuestra auténtica naturaleza cristiana, nuestra naturaleza como hijo de Dios. Nosotros debemos mostrar un carácter cristiano. Y es algo que se puede lograr si se tiene una vida de devoción a Dios, orando, estudiando su palabra a diario y mantener una relación íntima y constante con nuestro Señor. Y entonces
podemos mostrar estas cualidades. Porque el carácter del Hijo de Dios se va a mostrar en cómo actuamos en nuestra vida diaria, los cambios que hacemos, nuestros hábitos, patrones, estilo de vida pasados, nuestros actos que reflejan santidad como señal del fruto del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. También se muestra cuando mantenemos el orden que Dios ha establecido, donde en la familia damos los roles que son, por ejemplo, que el hombre, el varón, es cabeza de la familia, es cabeza del hogar, y la mujer es la ayuda adecuada o la ayuda idónea. Sí, eso también se muestra en el carácter cristiano. En un hogar en orden es el reflejo de que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de las personas. Pero también la cantidad de fruto que posee una persona se verá manifestada en su nivel de servicio a Dios. Cuando una persona está agradecida con Dios, siempre está sirviendo. Sí, recordemos algo muy importante que cada uno, si es que no has pensado alguna vez esto, pues hoy lo vas a ver. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Imagínense ese Dios grande, maravilloso y poderoso que creó todo el universo. Va a querer algo de una simple criatura. Pero Dios quiere que nos sirvamos unos a otros. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a tu prójimo, llevando su palabra. ¿Sí? ¿Cómo servimos a Dios? Amando a los demás. ¿Cómo servimos a Dios? No rebelándonos contra nuestras autoridades, contra las autoridades también que tenemos en la iglesia, que Dios los ha puesto, quieras o no. Todo eso muestra el carácter del Hijo de Dios, el servicio a Dios. Si tú tienes muchos años de cristiano y no muestras fruto, yo te invito a que medites en estas cosas y que puedas pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname porque no he mostrado estas cualidades que debe reflejarse en mí. Y yo te pido que cambies mi corazón y que me transformes en una nueva criatura. Y ahora que sabemos todas estas cosas, todo como debe ser nuestro carácter, que es el fruto del Espíritu Santo, yo les invito, mis amados hermanos, a que cada día desarrollemos estas cualidades, a que sigamos creciendo en nuestra vida cristiana y que no nos dejemos estancar por cualquier cosa que pase en nuestra vida. Si tú tuviste un pasado triste, diferente, que quizá te marcó en tu vida, déjalo allá, se quedó en el pasado y vive tu nueva vida en Cristo. Pero es importante que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo para que seas mejor hijo de Dios y para que tú también y todos nosotros como hijos de Dios seamos grandes servidores de Dios. Ese Dios tan grande, tan maravilloso que dio su propio Hijo en rescate por nosotros. ¿Cómo no le debemos amar? ¿Cómo no debemos estar agradecidos con Él? ¿Y cómo no debemos disfrutar nuestra vida en Cristo mostrando esas cualidades? Por eso, mis amados hermanos, yo les animo, échenle muchas ganas en la vida en Cristo. Es complicado porque tenemos una vieja naturaleza que nos los impide. Pero sin embargo, tenemos ese poder que es el Espíritu Santo que nos transforma y nos va cambiando y nos va ayudando cada día más. Así es que, ya sabes, vive tu nueva vida en Cristo y refleja estas cualidades en tu diario vivir. Así es que, mis amados hermanos, vayan en su trabajo, en su quehacer cotidiano, reflejando el fruto del Espíritu Santo. Amén. Hacemos hoy ante tu altar
daré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias y un corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y
Hermanos, estamos concluyendo otra reunión. Damos gracias al Señor por su palabra y por su bondad. Los avisos que tenemos pues son que sigan reuniendo en sus casas con sus familias para ver estos mensajes. Y también, hermanos, que tenemos culto de oración todos los miércoles a las 8 de la noche en Facebook a través de Messenger. Y vamos a orar para terminar este culto. Señor, te damos gracias, Señor, porque eres fiel y, Señor, nos sigues manteniendo a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, en su vida personal, Señor, en su vida diaria. Guárdalos a lo largo de la semana, Señor, y bendice cada cosa que hagan, Señor. Te pedimos, Señor, que Señor, este culto haya sido de tu agrado y haya sido de bendición para cada persona que lo escuche, Señor, y cada persona que ve estos videos, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, te pido que nos tomes y nos guardes a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos Señor, seguir grabando estos cultos, seguir aprendiendo de ti. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.